Seguramente recordarán cómo en el último vídeo tuvimos la oportunidad de comprobar cómo ya a finales del siglo XIX y principios del XX, en torno al Instituto Smithsoniano, pues hubieron unas noticias en las que de alguna forma se dio a entender que se estaban manipulando datos que fueron recogidos por la prensa y que posteriormente pues fueron utilizados a conveniencia de las ideologías imperantes. Lo que nos llamó la atención también fue el hecho de que, más recientemente, el presidente Trump declaró al Instituto Smithsoniano una guerra porque, a su juicio, las cosas no se estaban contando como a él le convenía o como a él le parecía razonable. Lo que pudimos comprobar es que había una guerra entre sus ideas y las ideas del presidente Biden y su administración, el anterior, que incluso en esa época pues llegaron a tirarse muchas estatuas por todo Estados Unidos y en otras partes de la Tierra, porque de alguna forma convenía contar la historia de otra manera. Sea como sea, lo que estos detalles pusieron de relieve es como la manipulación no es algo, digamos, reciente. Es algo que históricamente pues ha ocurrido y que viene ocurriendo y que todo parece indicar que va a ocurrir más todavía en el futuro por los datos que tenemos a la mano. Lo cual de alguna forma pues nos ayuda a entender hasta qué punto las noticias científicas que nos llegan son confiables o no. Por ejemplo, en el caso de la administración del presidente Trump y Biden anteriormente, lo que pudimos comprobar era cómo se trataba de manipular histórica y políticamente las noticias a conveniencia de cada uno. Pero hay otros factores envueltos. En la manipulación de las noticias pueden haber incluso factores económicos, como por ejemplo el que pueden ver a continuación. Se trata de una noticia que fue publicada recientemente, El Heraldo de Aragón. El Heraldo de Aragón mencionó, como pueden ver en el titular, descubren que el origen de los dinosaurios carnívoros gigantes de África podrían estar en Europa y en Teruel. Este estudio estaba realizado precisamente por investigadores de la Universidad de Zaragoza. A mí personalmente este tipo de noticias me crea cierta desconfianza. ¿Por qué? Bueno, me crea cierta desconfianza porque, claro, con lo grande que es el mundo, pues llama la atención que precisamente haya un descubrimiento pues a unos pocos kilómetros de donde uno haya nacido, o en la región donde vive, o en la provincia. Eso de alguna forma me hace sospechar. También me hizo sospechar cuando, como comentábamos hace un par de vídeos, Rivero Meneses, ese científico que también tenía unas ideas muy peculiares con respecto a lo que había ocurrido en Cantabria, en fin, unos supuestos gigantes, etcétera, etcétera. De nuevo, eso me crea desconfianza. El que eso, lo dicho, con lo grande que es el mundo, pues esos descubrimientos se vayan a producir precisamente al lado de casa. Parece que realmente eso no es muy serio. Claro, ¿por qué menciono esto en relación a razones económicas que pueden haber tras estas noticias? Bueno, porque se da la circunstancia de que, por ejemplo, si en Teruel o en otro lugar, en cualquier lugar, se encuentra algo que puede tener cierta importancia, eso puede dar lugar, de hecho lo ha dado en España en diferentes lugares, a que se creen museos que de alguna manera pues también generan riqueza económica. Por ejemplo, uno de los lugares conocidos en España es precisamente Atapuerca. Atapuerca, que luego a su vez pues tiene que ver con el Museo de Evolución Humana de Burgos, esa institución que tiene mucho prestigio, pero que a fin de cuentas también llega a ser algo que económicamente interesa. Por eso hay factores envueltos en la ciencia que tiene que ver con la economía, pero claro, lo lamentable es cómo la economía puede condicionar las noticias que se producen aquí y allá. Estos dos ejemplos citados, lo que ocurre en torno a Atapuerca y el Museo de Burgos, y lo que puede ocurrir en Teruel con estos hallazgos supuestos
del instituto o de los profesores de la Universidad de Zaragoza, pues nos crean, digamos, estas dudas. Pero cuando nos ponemos a indagar en cuanto a cómo realmente se maneja el mundo de la economía y la ciencia, lamentablemente uno se lleva sorpresas un tanto desagradables, como por ejemplo la que pueden ver en pantalla. El País publicó hace unos años un artículo en el que decía: suspendido de empleo y sueldo por 13 años, uno de los científicos más citados del mundo, el español Rafael Luque. Y mencionaba algo que realmente llamaba la atención, porque este hombre, que no dudo que tenga un gran prestigio y una gran capacidad intelectual, es capaz, según decía, de publicar un estudio cada 37 horas. Claro, uno se pone a pensar que son demasiados estudios. En solamente 37 horas durante un año, este hombre era capaz de producir casi 200 artículos al año. Y claro, uno se pregunta, ¿una persona tiene capacidad para hacer 200 artículos con cierta relevancia? ¿O simplemente se trata de cambiar una frase aquí o allá, una coma, un punto, y eso de alguna forma hacer que un artículo se escriba con una facilidad que realmente resulta asombrosa? De hecho, cuando se investigó a este señor, una de las cosas que declaró, entre otras muchas, pues fue decir que de alguna forma se había aprovechado de la inteligencia artificial. Claro, eso evidentemente ponía de relieve que eso no era muy honrado, porque con la inteligencia artificial fácilmente se puede modificar ligeramente un artículo, pues prácticamente diciendo lo mismo, pero con otras palabras. De esa forma, si tú escribes un artículo, pero que luego lo publican diferentes medios, diferentes revistas, diferentes periódicos, pues eso lleva a que uno realmente pues encuentre que la prensa se hace eco de lo que uno ha hecho, pero claro, en un sentido negativo. ¿Por qué? Porque al final esto lleva a que eso vea que tras esas, artículos tan prolíficos, se descubra que hay algo de falta de honradez, que en este caso concreto llevó a que este científico fuera suspendido de sueldo nada más y nada menos que por 13 años. Luego, no es un asunto insignificante, es un asunto que realmente tiene trascendencia, importancia, y de ahí que la prensa se haga eco de estas noticias. Por ejemplo, en relación a esto, una revista científica menciona: fraude científico, la difusa frontera de la deshonestidad. Concretamente, este artículo, ¿qué pone de relieve? Bueno, pues había un gráfico dentro del artículo que trataba de manifestar de una forma que cualquier persona pudiera entender de qué modo los científicos, a fin de cuentas, son humanos y pueden tratar de conseguir, pues, por vías poco honradas, objetivos que realmente van más allá de sus capacidades o alcance. Por ejemplo, aquí vemos a un señor que aparentemente está como empujando una pared, ¿no? Lo relaciona con aquel científico que está obcecado con demostrar la veracidad de sus hipótesis y que es capaz de hacer cualquier cosa para que esas hipótesis encajen, pues, con aquello que a él le conviene. Y luego está el otro que está obcecado con conseguir resultados valiosos en su carrera profesional y que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir sus objetivos. Pero claro, como decía el artículo, esto no deja de ser sino un fraude en el mundo de la ciencia. ¿Esto a qué lleva? Bueno, pues esto lleva precisamente a que luego se crea cierta desconfianza con respecto a estos articulistas, estos científicos de gran prestigio, pero que al mismo tiempo, ¿verdad?, hace que surjan dudas razonables en el mundo de la prensa y que se ponen de relieve, como por ejemplo, Infobae, esta publicación argentina, lo titulaba así: el aumento de investigaciones científicas fraudulentas crece de manera alarmante entre las publicaciones académicas. De nuevo incide en el mismo problema, ¿no? Todas estas publicaciones pues van a poner de relieve
que realmente hay un gravísimo problema que quizá no llega a la gente en general, pero que sí hace que, sobre todo la prensa, que quiere tener cierto prestigio y ser más veraz, quiere poner de relieve. Por ejemplo, volvemos otra vez al País. Un par de años después de la noticia que mencioné anteriormente, El País titulaba un amplio reportaje de la siguiente forma: un científico que publica un estudio cada 2 días muestra el lado más oscuro de la ciencia. ¿A qué se refiere exactamente cuando habla de el lado más oscuro de la ciencia? Bueno, él que es capaz de publicar 176 artículos en un año, expone, como dice al final, un submundo de turbias prácticas científicas. ¿A qué se refiere exactamente cuando habla de esas turbias prácticas científicas? Bueno, pues como digo, en ese reportaje amplio del País se pone de manifiesto otros detalles muy significativos. Por ejemplo, dentro de ese artículo había un enlace que dirigía a un titular del mismo periódico que podemos leer, era el siguiente: Arabia Saudí paga a científicos españoles para hacer trampas en el ranking de las mejores universidades del mundo. Y uno se pregunta, ¿Arabia Saudí paga para hacer trampas? Exactamente, ¿de qué estaba hablando esto de hacer trampas? Bueno, parece ser que una universidad llega a tener prestigio dependiendo de la cantidad de científicos prominentes que llega a tener. Y eso hace que esas universidades pues aumenten o tengan más prestigio que otras. Claro, ¿cómo se consigue? Pues una de las cosas en que se consigue es contratando a aquellos científicos que son capaces de publicar más. De hecho, entre el mundo de la ciencia hay un dicho que es publica o muere, que quiere decir nada más y nada menos que si un científico no es capaz de publicar, llega a ser alguien irrelevante que no tiene ninguna importancia. Con lo cual, estas universidades, como menciona, de Arabia Saudí, pagan a científicos de cierto prestigio porque estos a su vez publican en cantidad y eso hace que sean citados aquí y allá y eso repercute en el prestigio de una universidad. Así que en realidad de lo que se trata es que tanto las universidades como los científicos, a fin de cuentas, como seres humanos, buscan prominencia por un lado y dinero por otro. Claro, esto evidentemente no es muy honrado. Y cuando no es muy honrado, pues se llega a recurrir a trampas que realmente dejan mucho que desear. Es por eso que el artículo seguía diciendo otras cosas muy llamativas. Por ejemplo, las universidades españolas se han convertido en macrogranjas de gallinas ponedoras. Y uno se pregunta, ¿realmente dónde está el problema? ¿O dónde está el negocio? ¿Por qué ese afán de escribir a toda costa artículos? Bueno, cuando yo leí esto pensé que claro, estas personas tienen prestigio y eso hace que se les publique. Pero me llevé una sorpresa. No se trataba siempre de eso, porque a veces uno piensa que si uno hace un trabajo, le pagan por hacerlo. Pero en este caso era al revés. Había publicaciones que para publicar un artículo en concreto no pagaban, sino que cobraban. De hecho, menciona que en algunas ocasiones se pagan hasta 6.000 euros por publicar un artículo en una revista científica o en la prensa en general. El científico paga. ¿Para qué? Para adquirir prominencia, para adquirir prestigio, y cuanto más prestigio consigue, pues más fácil es publicar y publicar y publicar, y se dan estos casos que hemos mencionado, que paradójicamente llevan a la situación de que, pues por ejemplo, estos mismos artículos mencionan que el 99% de los científicos no publican absolutamente nada. ¿Por qué? Porque claro, si quieres que te publiquen tienes que tener dinero, no todos tienen, y por lo tanto nos encontramos por una situación un tanto paradójica que pone de relieve cómo en el mundo de la ciencia, pues evidentemente se dan circunstancias que parecen bastante indeseables. ¿Hasta qué punto indeseables? Volvemos de nuevo al problema de la economía.
Sigue diciendo el artículo del País: estamos perdiendo millones de euros de dinero público en pagar por la publicación de estudios que habitualmente no aportan nada. Aquí de nuevo pone el dinero en la llaga en dos aspectos. Por un lado, la cantidad de dinero que esto supone. Menciona, entre otras cosas, por ejemplo, que se pagan a estas revistas, entre otras, hasta 43 millones de euros, que es mucho dinero. Y por otro lado, y esto es más triste todavía, se paga por estudios, dice, que no aportan nada. O sea, científicamente son absolutamente irrelevantes. Triste, ¿verdad? Pero es lo que hay. El mundo de la ciencia también funciona de esta manera. Para finalizar, el País titulaba: todo el sistema es una locura y está costando millones de euros. Por eso es el momento excelente para cambiarlo. Pero claro, uno se pregunta, ¿cambiar algo que genera tanto dinero es fácil? En fin, es una pregunta que cualquiera puede contestarse. Lo cierto es que, como ponía de relieve la revista científica citada antes, pues vemos que los científicos recurren, según dice también aquí, a sabotear experimentos de competidores, inventarse resultados, falsear resultados, plagiar artículos enteros, robar ideas, hipótesis después de los experimentos. Es decir, un mundo de falta de honradez que uno no esperaría en el mundo de la ciencia, pero que lamentablemente es una realidad. Es por eso que estamos pretendiendo poner de manifiesto cómo el mundo de la ciencia tiene unas limitaciones que hacen que en ocasiones uno llegue a dudar de ellas. ¿Por qué? Bueno, a dudar porque hemos visto que hay diferentes motivos para modificar lo que le llega a la gente. Puede haber razones políticas, hemos mencionado el caso de Trump y Biden por un lado, históricas, incluso económicas y también ideológicas. Pero claro, en el caso de las ideológicas hay un factor a tener en consideración que es bastante triste, y es que las ideológicas, cuando lo que pretenden es manipular a la gente, es decir, hacerles creer lo que ideológicamente les interesa, genera un problema. Y es que en ese afán de controlar o querer enseñar a la gente o dirigirlas ideológicamente en una dirección concreta, puede llevar a que lo que se les transmita sea falso. Y no es una hipótesis el pensar que eso puede suceder, no. Lamentablemente sucede. Y sucede, y sabemos que sucede, porque han ocurrido muchos hechos a través de la historia que lo han puesto de manifiesto. Por eso, ¿cómo la ciencia también se utiliza ideológicamente para, de alguna forma, manejar la mente de la gente, llevándolas a donde interesa, aunque para esto haya que recurrir a argumentos falsos? Lamentablemente, la ciencia también está metida en este mundillo.